Y hablando de la otra parte, que es la parte de la música, que eso también era otro de mis miedos, hablando del miedo, ¿no? Como, Claro. a ver cómo hago yo una banda sonora de este relato. Y, y bueno, mejor que me cuentes tú, ¿no? A ti, eh, ¿te ha gustado la banda sonora? Y yo sé que te ha gustado, por supuesto, pero ¿a qué te suena a ti la banda sonora? ¿No? Tú como cuando la has escuchado, una banda sonora cortita, que cada canción corresponde a un capítulo, más o menos a un estado de ánimo, no totalmente literal, pero sí cercano. ¿Y qué te ha parecido a ti? ¿Cómo ha encajado la banda sonora mía en tu relato? A mí me parece que ha encajado súper bien. Ya al principio reconozco que cuando empezamos con este proyecto y sobre todo con la idea, eh, sí que en algún momento, pues claro, te asaltan un poco las dudas, porque claro, yo un poco había escuchado tu música, algunas cosas, y algunas de las cosas que había escuchado eran muy, Muy espaciales. sí, muy futuristas, muy espaciales, Claro, muy, creo que te di, no sé si recuerdo, pues la banda sonora del incidente del Alcubierre de Guillermo Díaz Tamayo, ¿no? Y claro, eso hablaba sobre física cuántica en una claro, nave espacial, pues es que la música tenía que ser sin duda claro, lo que era, muy efectivamente, espacial, ¿no? claro. Pero esto tiene como cierto sonido añejo, ¿no? Un poco, ¿no? No sé, ¿qué te ha parecido a ti? A mí me parece, es como, es mucho más orgánica. O sea, que a pesar de estar evidentemente hecha y grabada con instrumentos electrónicos y con informática musical, hay muchas maneras de enfocarlo, ¿no? O sea, no por el hecho de estar grabado, tocado de una manera eh, digital, tiene por qué ser inhumana. Y a mí lo que me gusta mucho es que conociéndote como te conocía, digamos, por esa otra faceta, como más futurista, Sí, pues lo que has conseguido en esta es muy chulo. Porque a pesar de que mantener como una manera de hacer las cosas, que yo creo que es bastante identificativa, pero lo has convertido en algo como muchísimo más natural, como muchísimo más orgánico, como claro. mucho más que, digamos, más en consonancia con esa idea del texto que podría estar más anclado en años pasados, o sea, con lo que hablabas de los años 80 o tal. Sí, hombre, Me yo... gusta que... Sí, dime, dime. Sí, dime, dime. No, yo pensaba claro, como el chaval del relato escuchaba un grupo punk de los 70, pues quería encaminarlo por ahí, pero luego me parecía pues que yo no sé si iba a saber reproducir esa música de esa etapa y quería hacer también algo atemporal y quizás me fui más pues como a los años 80, ¿no? El VHS, las películas de fantasía, de terror. eh, un poquito, no tiene tampoco por qué ser eso, pero sí la música más cinematográfica, ¿no? De Sí, los sí, años 80. Y ese, no sé si a ti te lo parece, pero las baterías son bastante rock. No son baterías orgánicas. sí, Hay mucho sintetizador, por supuesto, que es mi gran pasión y siempre van a aparecer, pero los samplers que he utilizado son bastante orgánicos, ¿no? Pues hay voces, hay sonidos reconocibles, de percusiones reconocibles. Y aunque todo se haya grabado, como tú dices, digitalmente, pues quizás eh, he utilizado un equipo totalmente analógico. Todos los sintetizadores son analógicos, con sus eso, ruidos, eso sus... mola. Claro, su textura sucia,
Y me ha costado mucho, Paco, me ha costado mucho intentar bajar el tono de la banda sonora e intentar hacer algo que no fuese muy fuerte, ¿no? Ha sido un poquito un reto, pues como todos Trabajo estos intenso. proyectos. Pero vamos, lo importante es que a ti te gustara, ¿no? Que te sonara, que te sonara bien. A mí me encantó porque además, claro, o sea, yo lo veo desde, digamos, del doble punto de vista, pues, o quizás hasta triple. O sea, por un lado, como, como el que ha hecho la otra parte, digamos, del proyecto es las dos partes básicas, es el relato y la música, ¿no? Entonces es desde el lado del que ha hecho la otra parte del proyecto. Luego, por otro lado, lo veo como la persona que todavía no ha escuchado nada, el potencial oyente de este proyecto, y también lo veo de esa manera. Luego, por otro lado, lo veo también como, como músico, porque yo también hago cosas. Entonces, al verlo desde todas esas facetas, pues como que te ayuda, joder, había cosas que decía, pues eso, que cuando lo estaba escuchando, decía, ay, qué cabronazo, cómo ha molado ahí ese toque o esa cosa que ha hecho ahí o tal. Lo ves desde todos los puntos de vista. Y entonces, cuando lo ves un poco desde varios lados distintos, dices, joder, pues mola mogollón lo que ha hecho. Y con toda la cosa de además de no tener expectativas previas a qué es lo que iba a salir, realmente. Entonces quizás también eso es como muy liberador, ¿no? Porque a lo mejor hay veces, yo supongo que a lo mejor les pase, no sé, a directores de estos de cine que tienen tan clarísima las ideas en la cabeza que es que no puedes encajar nada que no esté ya en su cabeza. Aquí como digamos, el campo era muy amplio, pues había muchas posibilidades para que se fuese para distintos lados. Pero para el lado que se ha ido, yo creo que está súper bien. Está acertado, ¿no? Me encanta. Bueno, ya pensando ya en... Ahora vamos un poquito con la segunda parte del vídeo, que es esta que es para los Patreons. Y quería también pues recalcar que ya que hemos hablado del mundo de la música, ¿no? De la banda sonora y de todo esto, porque tú has estado también tocando, ¿no? Estuviste en un grupo y sigues tocando, ¿no? Tocas, no sé si era la guitarra eléctrica y la batería. Sí, yo digamos que durante muchos años pues también me dediqué a la música. O sea, lo que pasa es que, claro, digamos que en esos años pues, todo era mucho más acústico y eléctrico. Eran grupos musicales en los que yo siempre toqué batería y percusión. Otra cosa es que la guitarra la he tocado un poco desde siempre y también me apaño bien con ella. Y bueno, y luego por extensión pues bueno, un poco los teclados, pero bueno, sobre todo batería. Un poco de todo, ¿eh? Eso es multiinstrumentista a tope. Sí, pero un multiinstrumentista malo. Bueno, también era el estilo que tocabais era punk o garaje. Claro, es que como fueron bastantes años, digamos que yo toqué en varios grupos distintos y sacaron algunos, bueno, o sea, algunos discos y muchas grabaciones, mucho concierto, sí. Y abarcaba pues más o menos, pues sí, desde un punk primigenio bastante radical hasta cosas un poquito más suavizadas, pero que hoy día, tal como está el panorama musical, a mí me parece, me siguen pareciendo súper extremas. Muy extremo, ¿no? Lo de antes. Así que era tipo Cramps, Stugs y cosas así, ¿no? Sí, o sea, es que, claro, Mucho ya te ruido. digo, pasamos sí, mucho ruido, pasamos por una música así muy garajera, con mucho punk y tal. Pasé por un periodo ahí musical ahí de muy Detroit, de los Stooges, de MC5, de ese tipo de grupos ahí Qué bueno. de punks. Entonces, y luego por un rock, digamos, un poco más guitarrero, batería.
Y eso es lo que estuve haciendo durante muchos años también, pues esa otra faceta esa otra cara del poliedro, ¿no? Sí, sí, no, Y suena bien. Ahora mismo eso sonaría perfectamente en Radio 3 en el sótano. Eh, sí, Hay un sí, programa que se llama El Sótano, no sé si lo conoces. no lo Y conozco, pero seguro que sí. ese sería tu programa de tu banda, ¿no? Mucho rock, mucho garaje y ahora hay mucho público que le gusta mucho ese rollo. Y Pues luego estuve haciendo incluso hasta haciendo algunas cosas de banda sonora para cine y tal. pues muy bien, O sea joder, eso. que ha sido muy amplio. Y ahora, pues bueno, pues ahora juego en casa a hacer cositas y tal, pero bueno, más como juego que no como... No, la música si te infecta bien, ya estás infectado ya para toda la vida. Sí, O sea, eso no se va. Hay momentos en los que el virus se contrae un poco y deja que otros aspectos de la vida estén más en superficie, pero siempre está ahí. Y me mola ponerme ahí con mis cacharritos, un poco igual que tú, más cutre, mucho más no tiene por tal, qué. andar por casa, No tiene por qué. Hay mucha pero me gente que mola. dice que la música electrónica no existe porque ¿qué es una guitarra eléctrica? Claro. Claro, si le preguntas a, yo que sé, a Tame Impala, no sé si lo conoces, pero a Tame Impala que empezó haciendo rock psicodélico y progresivo, ¿no? Y entonces luego hizo un disco un poquito más pop y los fans le preguntaban y le decían que por qué había hecho un disco más de pop, de música electrónica, y él dijo, yo siempre he hecho música electrónica, no sé qué estáis hablando. Yo lo enchufo todo. Tal cual. Porque si Entonces, no, querría decir que sí. estaríamos tocando zampoñas y Claro, violas. la zambomba. Incluso de esa manera tendríamos que grabarlo con un micro, o sea que... Claro, claro. Bueno, ¿y alguna anécdota así curiosa o que tú te acuerdas, que te acuerdes mientras que has estado pues escribiendo el libro o en el transcurso del proyecto? Algo que te haya pasado o algo que hayas estado pensando y para que te saliera la historia o pudieses plasmar tu historia. Pues fíjate, yo soy un poco como Dory de Nemo, ¿no? Que tengo memoria de pez Pues, a corto plazo. yo igual o peor. Entonces, pues joder, no te podría decir exactamente anécdotas, pero claro, sí que es cierto que todo este proyecto, digamos que se ha gestado plenamente en, en el confinamiento. Sí, claro. Bueno, eso ya En- bastante anécdota es, sí. Eso ya bastante anécdota es. Entonces, lo único que sí que como realmente no tenía muy claro por dónde quería que fuese. De hecho, sigo sin tenerlo, ¿eh? Parece que ahora tengo las cosas más claras. No, o sea, al principio todo estaba como un poco diluido. O sea, había como algunas cosas un poco claras, pero casi todas estaban un poco como difuminadas. Y como yo tampoco soy en ese sentido de pensar demasiado las cosas, yo directamente lo que hago es ponerme a escribir. Y que Entonces, fluya todo, ¿no? claro, y que fluya. Luego muchas de las cosas que salen son una mierda, es una basura, pero con ellas cuento y algunas otras pues valen. Entonces, dentro de pues en esa época, pues durante esos meses hice, yo creo que por lo menos otros 5 o 6 relatos. Otros 5 o 6 relatos Claro. que valiesen. De No, eso, no ya los que no valiesen. sí, de eso también Entonces, te quería comentar. Esos son tus otros proyectos porque tú estás metido en varias cosas. O sea, no solo has sacado este relato, sino que acabas de sacar, no sé si era otro relato en un libro de... un recopilatorio eso. Sí, pues háblanos un poquito de eso, que es el Sí, recopilatorio sobre... Son varios relatos o... sí, justo al principio del confinamiento, una editorial, pues con el tema un poco
benéfico de que los beneficios al final fuesen para comida solidaria y estas cosas, pues organizaron un proyecto en el que distintas personas pues escribiesen relatos con el tema, digamos, recurrente de la pandemia. La pandemia enfocado desde donde lo enfocásemos, ¿no? Entonces eso fue un proyecto, la verdad, súper rápido, porque eso sí que fue de un día para otro, Sí. casi. Y bueno, pues me enteré de ese proyecto prácticamente, pues eso, ayer. Hoy ya lo estaba escribiendo, mañana lo estaba mandando y 15 días después estaba el libro prácticamente en la calle. O sea, de hecho salieron 2 volúmenes porque al final los relatos fueron numerosos y salieron en 2 volúmenes y me parece que eso estaba como a finales de abril o una cosa así. Y lo que es el confinamiento empezó a mediados de marzo. O sea que en poco más de un mes un libro estuvo en la calle. Entonces, pues bueno, para ese libro que se llama Relatos Aislados, ¿cómo es? Relatos Aislados, Relatos sobre la pandemia, no recuerdo ahora mismo el subtítulo que lleva. Pues incluí un relato que también tenía algo que ver con este de miedo. Ese relato se llamaba Agorafobia y en el fondo también era otra experiencia un poco de miedo personal. Bueno, tocaba eso, con la pandemia tocaban cosas así. Quizás sobre todo exteriorizarlo, porque son cosas que a lo mejor las llevas dentro, pero luego hasta que no hablas de ellas, hasta que no las escribes, es como que los fantasmas no se materializan hasta que no lo ves, ¿no? Y luego tienes además el libro gordo, como lo llamo yo, ¿no? De Petete. Sí, esa fue la primera novela que publiqué. Un viaje heterodoxo se llama, ¿verdad? Exactamente. Que eso es una novela... Bueno, eso digamos que es una novela gorda, por llamarlo de alguna manera. Yo lo llamo a ese, también me lo he leído, por supuesto, y yo lo llamo un libro de aventuras. Es un libro de aventuras realmente. Ese libro está enfocado, bueno, pasa en el siglo XVI en España. Entonces no tiene nada que ver ni con estos últimos relatos. O sea, es un libro que podía estar casi encuadrado, casi, dentro de novela histórica, a pesar de que no es novela histórica. Y tiene la forma un poco como de una novela picaresca del siglo de oro español. Sí, es un viaje, realmente, es un viaje. No, Sí, tampoco quiero contar cosas, pero a mí me ha gustado bastante, vamos, y además es un viaje que se realiza por Madrid, ¿no? Madrid, Guadalajara. Sí, Madrid, Guadalajara, el Escorial. El Escorial. Y tiene sus secretillos también y tiene su misterio, ¿verdad? Sí, y tiene su misterio y es un libro pues un poco como de experiencias, son unos personajes que tienen experiencias, como pasa con casi todos los textos así de literatura picaresca, pues son las experiencias que van teniendo un personaje central o unos personajes centrales. Lo que pasa que lo que cambia aquí en este caso es que esas experiencias pues tienen un trasfondo, digamos, pues igual que en Miedo hablábamos de que la ciencia y la magia como que se confunden y se entremezclan, pues aquí en esta novela también pasa un poco eso. Lo que ocurre que todo está enfocado realmente como si estuvieses en una España del siglo XVI. Entonces, claro, ahí no hay tanta ciencia, hay una magia que no es magia, pero que se entiende de otra manera distinta. Está bien, está muy interesante. A mí cuando lo leí también, al principio me costó un poquito, ¿no? Porque pues no es el tipo de lecturas a las que estoy acostumbrados, pero luego enseguida va teniendo un recorrido la novela, te va enganchando con una serie de anécdotas, de cosas, sobre todo los personajes que
me han gustado mucho, que no voy a hablar más de los personajes, pero vamos, yo recomiendo muchísimo también este libro tuyo. Y bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Yo creo, ¿sí? Yo creo que sí. Hemos hablado desde luego muchísimo de muchas cosas. O sea, y eso mola. Pues nada, darte las gracias, muchísimas gracias por contarnos pues cómo te ha parecido y el proyecto este y todas estas cositas que nos has contado y poco más. Hasta la próxima. Yo por mi parte, darte las gracias a ti, o sea, porque tú eres el origen realmente del proyecto. O sea, si tú no hubieses venido con la idea de por qué no hacemos esto no se habría hecho. Entonces, o sea, darte las gracias a ti que has sido un poco el catalizador y el origen realmente del proyecto. Luego, pues el trabajo, pues eso es el trabajo, pero bueno, a mí me parece que está muy, muy chulo lo que hemos creado. Y yo es más, o sea, yo cuando lo comento por ahí de gente y tal, se sorprende muchísimo el concepto de que a lo mejor no es nuevo, no digo que sea nuevo, seguro que se han hecho cosas antes, pero que yo creo que a día de hoy, a este día, todavía sorprende mucho el hecho de decir, pero es un relato, pero ya hay música, como es como muy impactante el hecho de mezclar un relato con música y de la manera yo creo que lo hemos hecho. Sí, la banda sonora, ¿no? Es que el resultado ha sido buenísimo. Muy interesante, sí, bueno, la historia es, ya lo contaré un poquito más adelante, o ya lo he contado incluso, pues no hay ahora mismo CDs, hay gente que ya no consume CDs, el vinilo es algo también casi de nicho. Casetes se venden, pero eso ya es súper friki y necesitaba pues algo que fuese físico, que la gente lo pudiese tocar y bueno, pues ahí está la música, es algo que no se puede tocar, pero puedes tocar este libro, te lo puedes leer y además puedes escuchar la banda sonora, que es el objetivo de este proyecto y bueno, y to be continued. Y bueno, ¿y a qué juegos estás jugando? ¿A qué juegos estás jugando? ¿Tienes tiempo para jugar? Sí, porque tengo poco trabajo, sí que sí. Pues mira, estoy jugando ahora Celeste. Oh, Celeste, juego, qué pasada, me encanta. Un juego de plataformas. Me encanta. Sí, me frustra un poco, pero también me gusta. Y también estoy jugando, bueno, esto es como para en ratitos, Rock of Ages, que me gusta mucho. Es un juego muy tonto. Bueno, el de está tirar bien. la bola y Sí. una chorrada de juego, pero es que me lo paso muy bien. Y así de que hayamos jugado hace poco, que me haya llamado mucho la atención, Nier Automata. Eso ya... Pues he jugado hace poco con mi marido, que me ha gustado muchísimo. Y es un juego más, a ver, tiene unos años, pero bueno, no lo habíamos jugado y me ha encantado. Y también he jugado The Outer Wilds, que también me ha gustado muchísimo. Oh, qué bonito, The Outer Wilds. Un juego de exploración que al principio le decía a mi marido, digo, no sé qué pasa con este juego, digo, no sé lo que quiere este juego de mí, vamos a ver. No lo entendía al principio muy bien, a lo mejor las 2 primeras horas de juego, pero cuando vas dejándote llevar y vas explorando ese sistema solar con esos planetas tan particulares, la verdad que es un juego que me ha gustado mucho, mucho. Es muy especial, así que eso he jugado. Es muy, muy especial. Hombre, de lo que has dicho, yo me quedaría con Celeste, no te quiero hacer spoiler, pero Celeste parece un juego simplemente de plataformas y muy frustrante y de morir muchas veces, pero realmente tiene una historia ahí secreto ahí muy potente. Pues estoy ahí. A mí me encantó, me costaba, estuve a punto de dejarlo un par de veces, pero parece ser que merece la pena el sufrimiento. Vale, sí, pues lo tendré en cuenta, porque sí que es verdad que hay veces que me duele la mano y todo, como mira, voy a dejarlo un rato. Hay sorpresas, sí. Es de esos juegos que hay que jugar. Tiene algunos puzzles que... Es de esos juegos que hay que jugar un ratito y descansar. Sí, y no frustrarte cuando mueres. Claro, porque cuando un juego no te penaliza casi en absoluto cuando mueres es porque el juego sabe que vas a morir mucho, o sea que bueno.
No soy la única que muere sin parar ahí. Mi juego favorito es The Witcher 3. ¿Sí? Sí. Sin ningún... ¿La banda sonora? Ese y Elite Dangerous, sí, la banda sonora de flipar. Sobre todo la parte... Hay un DLC que se llama The Blood and Wine, que es la historia del vampiro. No sé si ¿te la has terminado? Pues... Sí, además... el que me decía el otro día al hablar con mi marido, me decía, ¿cuándo jugamos Witcher en el confinamiento? ¿No? Digo, no, acuérdate que el último día que jugamos Witcher, o sea, el día que terminamos Witcher fue el día antes o 2 días antes de empezar el confinamiento en marzo. Joder. Y lo último que haces en el juego es ponerte una máscara y unos guantes, tío. Sí, tío. Lo último que haces en el juego, que cuando lo digo, me cago en la puta, que ya estábamos todos ahí a las puertas del confinamiento y eso fue lo último que hicimos en Witcher. Sí, tío. Yo me cago en su puta madre, yo lo macho. flipé con el Witcher, sobre todo con los DLCs esos que te digo, el DLC de Blood and Wine, ¿no? Es no sé, la parte esa de que de todo es increíble, que es como Alicia en el País de las Maravillas, que están los enanitos ahí, que van montando un unicornio. Yo estaba ahí diciendo, pero ¿esto qué es? Puedes apoyarme mediante la plataforma Patreon. Es muy fácil, simplemente clica en el botón de Únete y pon tus datos. Te convertirás en mi mecenas espacial. ¿Y qué te ofrezco siendo mecenas espacial? Pues muy fácil. Recibirás acceso inmediato a toda mi música y mis mixtapes de DJ, donde mezclo pues música de todos mis artistas favoritos. Disfrutarás de los vídeos Conexiones Extra, que es un podcast sobre música, libros y videojuegos, más los tutoriales exclusivos sobre sintetizadores, samplers y producción musical. Podréis elegir y decidir conmigo mediante los comentarios qué tipo de contenido extra os gustará recibir en forma de vídeo, mixtape o incluso la dirección musical de mi próximo trabajo. También podréis descargar todos los packs de sonidos y patches. Si hacéis música y os gusta este rollo, ahí tenéis un montón de sonidos y patches. Y también podréis resolver todas vuestras dudas sobre sintetizadores, samplers, DAWs y producción musical. Mi inmensa gratitud a vuestro apoyo para pagar facturas y seguir adelante. Muchas gracias.